Desde las miradas de la economía feminista venimos sosteniendo que en este tiempo donde empezamos a pensar la posibilidad de una recuperación post-pandemia, esa recuperación debería sentar las bases no de una vuelta a lo que había previamente, sino de una transformación estructural. Y en ese sentido el Fondo Monetario Internacional, como el actor internacional clave que es, debería apoyar las iniciativas de los gobiernos que tienen que ver con atender algunos de los nudos problemáticos centrales del sistema económico y social. En los últimos años, el FMI ha insistido en empoderar a las mujeres. Pero ¿de qué habla el FMI cuando dice esto? El interés del FMI está centrado en expandir la economía, y el organismo ve en las mujeres un potencial creador de valor no aprovechado. Hay mujeres que quisieran trabajar y no pueden, y es importante valorizar esto en el mercado. Por ello tienen especial énfasis en las capacidades emprendedoras de las mujeres y la necesidad de aprovechar este potencial mediante el crédito. Es decir, las demandas del feminismo son tomadas como instrumento para lograr crecimiento económico, sin énfasis ni interés en reducir las desigualdades. En los acuerdos de renegociación de deuda, por ejemplo, en el caso argentino, sería bueno que el Fondo Monetario contemple el apoyo a inversiones que permitan transformar la injusta organización social del cuidado, que es un nudo básico de reproducción de desigualdad. Debería apoyar que el gobierno argentino destine recursos suficientes a el desarrollo de servicios de cuidado para niñas, para personas mayores, para personas con discapacidad. Debería apoyar que el gobierno argentino financie expansión de infraestructura de cuidado, pero también financie expansión de infraestructura de transporte, infraestructura para garantizar la existencia de ciudades seguras, todas cosas que facilitan la organización de los cuidados. Y también debería apoyar las iniciativas del gobierno argentino para profesionalizar y mejorar las condiciones de empleo de quienes trabajan de manera remunerada en los sectores del cuidado. Las condicionalidades del FMI afectan a las mujeres en particular. Los efectos recesivos de sus programas y el aumento en la precariedad del mercado de trabajo son más nocivos sobre las mujeres que suelen tener empleos de peor calidad o peor remunerados. En los ajustes de ciertos servicios del Estado, como salud y educación, suele haber una mayor proporción de trabajadoras mujeres, por lo cual el ajuste en estas áreas empeora la situación laboral de una manera desproporcionada. Suelen ser las mujeres quienes deben cubrir aquellas necesidades que el Estado deja de resolver, cargando con más tareas de manera no remunerada. Todas estas cosas resultan un poco contradictorias con lo que ha sido históricamente la orientación de los acuerdos entre el Fondo Monetario y países deudores. Pero justamente estamos hablando de transformaciones estructurales y el Fondo Monetario Internacional tendría que hacer la suya propia.